El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Hoy es jueves 15 de noviembre y esto es Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Uruchurtu, hoy en la conducción de Javier Chirinos y Dinora Hernández, su servidora. En cabina nos acompaña Fabio Valentini y César Morales. Llegamos a ustedes a través de RCR 750, La Pionera, y nos acompaña en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción de este espacio El Ángel Jaramillo, en los controles el simpático César Arteaga. Nuestros contactos o nuestros puntos de contacto 0212-482-9750, el DILO 3456, el Twitter de la casa @RCR750, igual por Periscope. Recuerda que nos puede ver por rctv.net porque somos el canal que se ve. A continuación presentamos para ustedes el editorial Libertad de hoy. Editorial Libertad. Nuestro editorial Libertad de esta semana tiene que ver con las redes sociales y el uso que se le debe dar a estas, sobre todo a partir de un debate que se ha venido dando precisamente en ellas con respecto a quienes las utilizan para, digamos, hacer saber sus opiniones e incluso increpar para que el liderazgo responda por su responsabilidad frente a los ciudadanos. Sabemos que las redes sociales son un mundo tan maravilloso como revelador para quienes las utilizan. Y más en un país como Venezuela, donde la censura en medios tradicionales obliga a recurrir a ellas. Por supuesto que su uso debe hacerse responsablemente, pues han ido adquiriendo una importancia fundamental en la formación de la opinión pública del país. No obstante, se percibe una especie de reacción contra quienes expresan sus opiniones y exigen respuestas en redes sociales, por parte de aquellos que se sienten incómodos cuando son increpados. Desde Guerreros del Teclado hasta el nuevo y rebuscado nombre de GOED, Grupo de Operaciones Especiales de Degradación, son muchos los calificativos que hemos recibido quienes no estamos de acuerdo con el statu quo que pretende hacer de sus visiones y opiniones una única verdad. Es curioso que bajo la excusa de ataques, de jaurías y de radicalismo se pretenda censurar lo que no es otra cosa que la opinión de los ciudadanos, los cuales han encontrado en las redes sociales una oportunidad para encontrarse y participar de lo público. Y si no que lo digan todos aquellos que participaron y presionaron para que la Asamblea Nacional declarara como persona no grata a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero cuando ya ni siquiera es posible disfrazar con calificativos baratos el rol contralor que la opinión pública ha asumido, se dice entonces que Twitter no es Venezuela, y cosas por el estilo, subestimando el poder de las redes, denigrando el debate entre ciudadanos y haciéndolos creer idiotas por atreverse a opinar de algo de lo que supuestamente no saben. Peor aún, vemos cómo hasta diputados llaman fascistas y comparan con el nazismo a quienes les han exigido a través de las redes sociales, y como lo harían en las calles si se los cruzaran de frente, que cumplan el trabajo para el que fueron electos. Esos mismos diputados que se creen líderes son los primeros que andan suplicando apoyo ciudadano para luego darle la espalda y hasta ofenderlos, mientras evaden su responsabilidad y compromiso con el país y disfrazan su cobardía con excusas. Estamos rodeados entonces de chantajes por doquier, de los entre comillas analistas que, por haber monopolizado una versión de la verdad, hoy se sienten amenazados ante la contundencia de quienes no les creen más. De los políticos, entre comillas, que dicen deberse a la gente, pero que no hacen otra cosa sino utilizarla. Y por supuesto del sistema, del que muchos son parte y necesitan mantener. Hay hasta supuestos líderes que dicen que debe haber menos redes sociales y más calle, pero utilizan curiosamente las redes sociales para proyectarse e incluso manipulan la verdad para hacer creer que nada pasa en esas calles a las que dicen llamar. La verdad es que muchos de esos eruditos, con su fatal arrogancia y su subestimación de la sociedad, darían lo que fuera para que redes como Twitter no existieran y no pudieran ser retados allí. Lo irónico
es que necesitan de esa tribuna para proyectarse y para venderse como alguien que sabe, aunque eso resulta incómodo. Dicen que el país no es una red social, pero viven en la red social para leer al país. Son víctimas de sus contradicciones. Esa visión acomodaticia de que solo algo es bueno cuando les conviene y si no hay que desecharlo, es justo lo que esos adalides de la verdad hacen. Pretenden la conducción política del país bajo las premisas con las cuales han chantajeado, así no sean correctas. Si así son, sin poder, imaginémonos de lo que son capaces de hacer desde el poder cuando algo no les agrade y pensar que dicen ser los defensores de la democracia. Para mala suerte de ellos y para algarabía de los ciudadanos, las cosas han cambiado, aunque les digan que no valen nada sus opiniones. Esos sesudos analistas, entre comillas, tienen que acostumbrarse a convivir con lo que les dice la gente en todas partes, así no les guste. Tienen que acostumbrarse a que antes nadie les respondía y que ahora, casi inmediatamente, pueden ser refutados. Tienen que acostumbrarse a no evadir responsabilidades ni atacar a quienes los exponen públicamente, porque al final del día ese es el rol que cada uno como ciudadano tiene. Tienen que acostumbrarse o pasarán de moda. Sí, efectivamente que este editorial profundo, valioso, reflexivo una vez más y asertivo como todas las cosas que sabe hacer nuestro querido Pedro Ruchurtu, deja en claro que quienes se quejan del Twitter usan el Twitter para denunciar, pero a esto hay que agregarle que además tampoco le gusta la calle, porque en la calle también la gente está demandando más coherencia para su desempeño político. Esta gente que tampoco cree en los valores y en la política con ética también ataca la dignidad. Es más, se burlan de la dignidad. A continuación, hagamos nuestra radiografía país de hoy. Javier, es un paso, un recorrido por la actualidad, pero sin embargo, de temas que aún actuales siguen siendo vigentes. Aprovecho de darte la bienvenida y comienzo con esto. Sí, buenos días a todos nuestros oyentes. Y a propósito del gran editorial de Pedro, es impresionante cómo muchos que se dicen llamar dirigentes políticos subestiman el poder del ciudadano, no creen en el ciudadano y por supuesto que el ciudadano les voltea la tortilla, como dicen, con cada una de las acciones, porque al final, como lo decía Pedro, terminan estando en las redes sociales, terminan pronunciándose desde las redes sociales, las cuales ellos mismos critican. Por cierto, Javier, también nos llega a través de las cuentas WhatsApp, que es otra red social de los diputados que se quejan del Twitter. Nos llegan cadenitas malintencionadas de parte de ellos y le hemos pedido inclusive que por lo menos tengan el buen tino de borrarnos de su lista de difusión, y no porque no seamos capaces de tolerar lo que ellos dicen, sino porque lo que ellos dicen no es cierto. A continuación, el recorrido por la actualidad venezolana. Estudiantes de la UC vencen represión y logran llevar a Marlon Díaz a la presidencia de la FCU. Bajo un asedio, un ataque constante, las fuerzas del mal representadas en un animalito, eso es lo que usa Drácula, ¿cómo es que es? Murciélago. Un murciélago. Las fuerzas del mal trataron de instalarse entonces en la universidad de Carabobo, y la casa también que vence las sombras. Aprovecho de decir que yo soy egresada de la Carabobo y así como viva la UCB, también vive la UC. Por supuesto, y que viva la Universidad Venezolana. Que viva la Universidad Venezolana. De hecho, quería comentar que además de Marlon Díaz, que fue electo presidente de la FCU Núcleo Bárbula, también fue electa en Aragua Daniela Tirado, también de la Universidad de Carabobo, como presidenta de la FCU, y también, que aunque no fue tan noticioso, también en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Zuleika Meneses fue electa presidenta de la FCU UNED. Yo creo que el día de ayer la Universidad Venezolana dio una muestra más de que sigue en pie, que sigue de aplomo, con mucha fuerza, buscando la libertad de nuestro país y dando, por supuesto, una muestra de la gesta democrática y de lo que realmente es la universidad, que es muy distante a la violencia, es muy distante al odio, es muy distante a lo que ellos han querido inculcar por 20 años. Que viva la universidad, de verdad. Que viva la universidad y que abajo, en todo caso, la represión y las cadenas del vampiro chupa sangre. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social suma 1.418 protestas en octubre y 10.733 en lo que va de año. Javier, a propósito de estas protestas, tenemos la protesta reprimida por demás fuertemente, insistimos, contra la educación, porque fue contra los maestros y los profesores universitarios. Sí, y además que
protesta ha pasado de ser reivindicativa a una protesta totalmente de exigencia de la salida de cada uno de los autores responsables y culpables de la tragedia que estamos viviendo. De hecho, leí un tuit ayer que no recuerdo ahorita el usuario, pero decía algo muy real con lo que sucedió en el Ministerio de Educación, y es que decía que el ministro Aristóbulo, después de ser un dirigente sindical, un dirigente profesoral, se convirtió en dirigente de los colectivos. Claro. A eso han llegado. Sí, porque acuérdate que aquí es un mundo de contradicción. Tenemos un presidente obrero que castiga a los obreros venezolanos y tenemos un maestro que no tiene pedagogía social ni tiene sensibilidad. Quieren vaciar de conocimiento a la universidad venezolana, a la educación venezolana, pero el conocimiento, la transformación y esa hidalguía en la lucha democrática del sector educativo se mantendrá. Diríamos que viva la educación también. Viva la educación, pero abajo Mota Domínguez. Mota Domínguez dijo que llegó la luz porque está en la oscuridad con sus iguanas y él aparece cuando hay un alumbrón, no cuando hay un apagón. Llegó la luz en Nueva Esparta, pero se le fue en 8 estados. Bueno, pero llegaré en su casa, pues, porque el resto del país, ayer en la tarde en Caracas tuvimos un apagón que duró más de 4 horas y en toda la ciudad, pues en Valencia, en toda Venezuela, todos los días vivimos constantes apagones, que eso no existía y eso es producto de la destrucción de los servicios públicos venezolanos. Claro, eso fue para Mota Domínguez lo que llaman en mi pueblo, Guama, estado Yaracuy, alegría tísica. Él se contentó porque creyó que restableció el servicio y se le apagaron 8 estados. Sin embargo, la voluntad sigue iluminando caminos. Y a propósito de ello, ese colapso de servicio, el que se le suma la falta de gas doméstico, el aseo urbano, que ahora hay botaderos y quemaderos de basura, en la calle que están afectando la salud de los ciudadanos y sobre todo de los niños. El régimen responde como sabe, crea un estado mayor, pero que con el respeto de los niños es un estado menor de edad. No, totalmente. Y además en Caracas la situación es deplorable y es indignante. O sea, tener una ciudad llena de basura, con montañas de basura en cada una de las parroquias, pero paralelamente, simultáneamente, como si no estuviera existiendo esta realidad, está el festival. Bueno, yo diría festival, en vez de Suena Caracas, diría Muera Caracas, pues porque no, para nada, pura basura en nuestra ciudad. Bueno, pero hay mataderos capitalinos. Ahora están expropiando reses y están buscando algunos sectores de comunas que se evidenció una recientemente en Los Chorros, donde pues algunas comunas están matando reses. Ahora me pregunto, Javier, ¿eso es sin permiso sanitario? ¿Eso es como para adelante? Como todo este régimen, todo paralelo, todo simultáneo, nada oficial, todo es parte de un sistema que no es ilegal, que no es lo que realmente debemos nosotros tener los venezolanos. Sin lugar a duda. Mira, ayer se celebró el Día Mundial, yo voy a pedirle respetable audiencia porque tengo un lapsus entre ayer y hoy, pero se celebra pues en todo caso el Día Mundial de la Diabetes, con una crisis de salud en la que se reutilizan las jeringas, en la que no hay metformina, en la que lamentablemente no hay nada para que esta patología se pueda contener, porque sabemos que es una condición de vida, pero esto sucede con la diabetes y sucede con todas las enfermedades críticas. A propósito de ello, pues valgan los testimonios, aunque este programa no se trata de mí. Esta mañana bajé a comprar un hiperintensivo que hace 12 días me costó, porque trae 12 pastillas, Javier, me costó 60 soberanos, que no son soberanos nada, y hoy amaneció a 1.350, de manera pues que aquí todos los venezolanos estamos siendo víctimas de este sistema de salud. Lo duro es que las enfermedades crónicas, que las cuales pues las personas podían vivir el resto de su vida, pues buscando la forma de sortearlas, pues se han convertido en enfermedades terminales, enfermedades como la diabetes, como los problemas renales, pues se han convertido en enfermedades mortales, letales para el venezolano, y que no tienen la posibilidad de garantizar su existencia, pues, y además a esos costos que no, por supuesto, no son culpa del farmacéutico, ni son culpa del comerciante. Eso es culpa literalmente de la hiperinflación generada por el régimen. Bueno, y aunque algunos nos llaman extremistas, es que en Venezuela cualquiera se muere hasta de un dolor de estómago, es lamentable. Y a propósito de los extremos, espacio parlamentario en la Asamblea Nacional, un acuerdo en desacuerdo, y ahora supuestamente, según un combatiente, un autocalificado combatiente, existe una secta, porque somos una secta quienes no estemos de acuerdo en aprobar un acuerdo, valga la redundancia, que el primero, que nunca se conoció para ser debatido, violando claramente el reglamento interior de debate, que hace referencia a que los parlamentarios deben tener el documento para estudiarlo y debatirlo. Se intentó entonces meter por baranda una transición. Es una transición como el que se cae de la cama, chico, como que de repente te despertaste y amaneciste en transición, y allí empezaste a dar todos los pasos para buscar una salida política
a la situación y me pregunto, en esa transición más o menos, ¿cuándo se salió del régimen? Porque yo no creo que estén pensando en una transición con este régimen en el poder. Y la pregunta es, entonces la transición es con ellos. Por cierto, en ese mismo acuerdo se ofrece justicia, reconciliación y nada de venganza para esta gente que ha oprimido al pueblo venezolano. Y si bien es cierto que la venganza no es buena, en este caso la justicia sí es necesario, pero contrario a ello, sí se habla de combatir fuerte y ferozmente a quien no permita materializar ese tipo de acciones. Recientemente un reconocido dirigente habló pues de grupos en extremos que pretenden imponerse y pues que él no quiere otra dictadura. Por cierto, lo dijo por Twitter, pero él a la vez no le gusta el Twitter. Se le retuitaron por allí. Y bueno, sencillamente lo que puedo decir es que sí, yo acepto el término radical, pero eso sí, adjetívelo, radical en principios y valores. Vamos a seguir combatiendo lo que tengamos que combatir porque somos claros al sostener que una transición solo es posible con la salida de este régimen. Totalmente, ignora. De hecho, el radical es quien va a sus raíces y que desde sus raíces enfrenta luchas. Y yo sí apuesto a la justicia. Yo sí creo que la justicia es necesaria porque son 20 años de muerte, 20 años de destrucción, 20 años de sufrimiento para el pueblo venezolano y 20 años además de un éxodo inexorable, un éxodo forzado por parte del régimen, del cual estaremos hablando hoy y con el cual nosotros podremos de alguna forma conectar con nuestros ciudadanos y que nuestros ciudadanos nos puedan decir qué es lo que está pasando y qué es lo que sienten desde sus casas, desde sus hogares. Creo que eso es lo más duro de esto es pues en este momento que generalmente generaba encuentros, reconciliación, compartir entre las familias, pues tener a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares lejos. Y eso es causa del régimen. Y yo sí soy radical con eso. Yo quiero a mis hermanas de vuelta, yo quiero a mi familia de vuelta. Y todo el mundo debe ser radical con tener a su familia de vuelta. Y eso es la esencia misma de la democracia y la libertad del venezolano. Así es, Javier, porque la diáspora es ilusión, es triunfo, es sueño, pero también es muerte y es dolor. Y después de esta pausa comercial nos estará conversando sobre ese tema, o lo vamos a desarrollar en conjunto con César Morales y Fabio Valentini. Vamos a pausa. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Muy bien, amigos, continuamos con Aquí se habla libertad. Les habla Javier Chirinos, en mis redes sociales @JavierPisoChirinos. Me encuentro con Dignora Hernández, nuestra querida diputada, Fabio Valentini y César Morales, parte de nuestro equipo. Y bueno, tenemos en línea a la señora Nieves Valecillo, quien es una gran líder, luchadora social de la parroquia San Pedro de Caracas. Buenos días, Nieves, ¿cómo te encuentras? Buenos días al equipo de Aquí se habla de libertad. Soy Nieves Saluoto, te corrijo ahí el apellido. Perdóname, Nieves Saluoto, sí, ¿verdad? De la parroquia San Pedro, sí. Cuéntame cómo está todo. Ajá. ¿Cómo te encuentras, mi querida Nieves? Bien, gracias a Dios, dentro de lo que cabe en esta tragedia que estamos viviendo, país. Bueno, Nieves, yo creo que esta es parte de la resistencia que estamos haciendo diario los venezolanos, sobreviviendo a esta realidad.
Nieves, quisiera preguntarte algunas cositas. Tengo entendido que tú tienes familiares fuera del país que huyeron de esta realidad, que fueron forzados a emigrar y que se encuentran lamentándolo mucho lejos de tu familia, lejos de ti. Quisiera que nos contaras un poco desde hace cuánto tiempo tu hijo, Carlos, se encuentra fuera. Bueno, verdaderamente es lamentable la situación que atraviesa Venezuela en cuanto a la diáspora, porque muy jóvenes, en ese caso tengo 2 hijos fuera de Venezuela, que se vieron obligados verdaderamente en sus planes, no se resistieron hasta último momento a irse, porque tenían pensado un futuro aquí, o sea, se prepararon profesionalmente para aportar sus conocimientos en aras de una mejor sociedad, pero lamentablemente la realidad, la situación país no le proporcionaba las posibilidades de ellos desarrollarse como tal, y por ello no le quedó otra alternativa que ir a buscar un mejor futuro, una mejor calidad de vida, independientemente que al principio no van a ejercer la profesión y el oficio para el cual se prepararon, pero al principio todo es difícil, pero con mucha fortaleza y con la esperanza de que más temprano que tarde este régimen va a caer y vamos todas las madres, en mi caso como tantas, vamos a tener la satisfacción de recibir a nuestros hijos y retomar el rumbo de nuestra Venezuela. Oye, Nieves, qué duro tener esta realidad y que esta realidad sea la que se presente en cada hogar venezolano, Nieves. Te pregunto algo, ¿qué haces tú a diario? Quisiera saber, bueno, tú te quedaste acá en Venezuela con la esperanza de verlos volver, pero no solamente con la esperanza, sino que esa esperanza te lleva a tomar acciones, porque yo creo que la labor de una madre siempre va a estar por encima de tener a sus hijos pues con la certeza de que estén bien y estén contigo, ¿no? Entonces quisiera saber qué haces tú a diario para garantizar que tus hijos vuelvan y que puedan estar contigo y puedan ese futuro prominente que buscaron afuera, lo puedan desarrollar acá. Bueno, mira, al ver a mis hijos fuera, eso me da como una mayor motivación, una fortaleza, una fe en Dios, y me permite motivar al pueblo que no decaigamos, que tenemos que seguir luchando, porque la dimisión, es necesario que todos rememos en un mismo sentido en busca de la dimisión de Maduro, porque verdaderamente aquí no hay otra salida, sino que Maduro renuncie y nosotros podamos retomar el camino de la democracia, de la libertad. Y en eso mi ánimo está intacto. Eso me da mayor fortaleza cuando veo que ciertas limitaciones que tienen donde están, pero sigo luchando en la medida de mis posibilidades y motivando a la gente a seguir en la lucha, a organizarnos, que Dios es maravilloso y más temprano que tarde, como lo dije anteriormente, nosotros vamos a salir de esta tragedia. Nieves, soy Dinora Hernández, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Hola, Dinora, ¿cómo estás? Encantada. Igual para mí, mi amor, mira, muy conmovedor lo que nos planteas, pero además muy edificante saber que al igual que tú, al frente, una Venezuela valiente se prepara para el retorno de sus hijos y que los que vuelvan a salir lo hagan solamente para mejorar su nivel profesional, su nivel cultural, pero que siempre tengan patria donde regresar. Te voy a despedir, nos vamos a ver posiblemente pronto. Y de verdad que el mensaje final lo dejo en tus labios para Venezuela y para las madres venezolanas. Bueno, el mensaje final es que tengamos fe y esperanza y mucho ánimo de seguir en la lucha hasta lograr el objetivo, que es la libertad y la democracia de Venezuela. Muchísimas gracias, Nieves. Muchísimas gracias, Nieves. Un abrazo grande y quería comentar a propósito de la intervención de Nieves Soaluoto, que la confundí con una amiga mía, perdóname, Nieves. La verdad que es digna de admirar, pues esa lucha y esa fuerza que te expresa con sus palabras, que te dice que sigue aquí como una madre buscando la forma de garantizar que sus hijos vuelvan para obtener futuro.
no para vivir de dádivas, ni vivir de un gobierno, no, ellos quieren futuro y se fueron de aquí no porque quisieron, sino porque los obligó un sistema. Y eso es lo que vamos a estar tratando hoy, porque se ha desmeritado a cada persona que se ha ido del país diciendo que se va porque quieren tener turismo, porque quieren conocer otros países, y no por la realidad, no porque no tienen futuro acá, no porque no tienen posibilidades de crecimiento, de desarrollo, que no pueden ver concretas sus esperanzas, sus aspiraciones y sus sueños aquí en Venezuela. Así es, Javier, y también hay que ser muy realista, porque también se ha tratado de vender que todo el que se va le va de maravilla. Al ciudadano venezolano tenemos que ser responsables al tomar una decisión de este tipo, hay que hacerlo con una planificación y con una ruta. Muchos de nuestros connacionales lamentablemente han tenido que regresar, y no precisamente en este sistemita de vuelta a la patria que adelanta el régimen, que es falso de toda falsedad, sino que, por ejemplo, en Colombia 60 venezolanos han muerto en su transitar por allí. Recientemente un ciudadano yaracuyano, paisano, murió cruzando el río Táchira. Hay historias de dolor, pero esto es un fenómeno social y que ha denominado Fabio Valentini, nuestro invitado de hoy, migración forzosa, porque no es precisamente turística. A propósito de ello, entonces le doy la bienvenida a Fabio, la bienvenida a César Morales, el primero economista, el segundo licenciado en es que no le quiero decir politólogo, chicos, licenciado en ciencias políticas, pero es politólogo también. Pero a propósito de ello, dejo servida una pregunta para los dos. A su juicio, ¿qué tipo de situaciones generan este fenómeno social, Fabio? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo voy a comenzar diciendo que la palabra diáspora no estaba en el vocablo del venezolano, ni en su tradición, inclusive tradición colombina, ¿no? Pero también hay que hacer una distinción. En Venezuela hay 4 grandes olas migratorias. La primera fue precisamente cuando PDVSA cae en control chavista. La expulsión de una gran masa de técnicos, todos relacionados a la industria petrolera, llámese Pequibén, PDVSA y el resto de las empresas subsidiarias de PDVSA dentro y fuera de Venezuela, al final expulsados de la nómina y de otras empresas básicas del Estado. La segunda ya es una oleada de profesionales en vista de un país que empieza a tener menos oportunidades. La tercera la empezamos a ver ya, es por orden político, por seguridad ciudadana, están secuestrando mucho, decido irme, tengo una oportunidad. Pero lo último que estamos viendo, yo lo distingo de esas otras 3 olas migratorias porque precisamente obedece una política de Estado como consecuencia de otras políticas de Estado, como lo son precisamente el hambre, la miseria, la enfermedad. Tú lo decías al inicio de Ignora, una persona con diabetes en Venezuela solo tiene 2 opciones, o perecer en el país, o perecer, es decir, se va a morir en el país, o la otra que se tiene que marchar precisamente a conseguir el tratamiento para la enfermedad en otro país, ¿no? Entonces, esta última ola migratoria obedece precisamente, más allá de una diáspora, a un éxodo forzado. Los individuos actuamos con base en los incentivos. Y el incentivo que ha tenido la gente ha sido preferir caminar 1.280 kilómetros, que es la distancia de Barcelona a Anzoátegui, hasta el primer pueblo brasileño una vez se cruza la frontera, que es Boa Vista, y después de Boa Vista a Manaus, que es la capital del estado de Roraima en Brasil, solo para poner ese ejemplo, son otros 300 kilómetros, es decir, casi 1.600 kilómetros. Imagínate esto, ¿no? ¿Cuál es el incentivo de una persona para caminar 1.600 kilómetros a quedarse en su país? La vida. La vida. Y eso es solo un contraste de los otros que se están yendo e inclusive caminando han perecido, o sea, se han muerto en el famoso páramo de Berlín en Colombia. Y así muchísimos casos, porque aquí también, cuando tú hablabas de la realidad de las personas que se van, es duro. Y también ahí juega algo. Oye, te estás yendo de tu país forzado. Dejas ahí sentimientos, personas, familiares. Y la cantidad de suicidios de venezolanos en la diáspora es dramática. Es dramática, al punto inclusive que no tienen los recursos para expatriar a esa persona. En la próxima corte vamos a estar desarrollando qué daño, si se puede llamar de esta manera, o qué desarrollos traen y llevan los ciudadanos migrantes venezolanos al mundo, pero sobre todo que dejan en Venezuela. Vamos al corte y regresamos contigo, César. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Informe RCR presenta titulares. Sebastiana Barraez, periodista del semanario Quinto Día, especializada en la fuente militar, calificó como sumamente grave que miembros de la guerrilla colombiana y grupos paramilitares ya no solo estén en la frontera del país con Colombia, sino en varios estados del territorio nacional. Es más, se quedaba muy pegado a la línea fronteriza. Eso ocurrió durante varias décadas y digamos que sí era un problema, pero nuestra Fuerza Armada en ese momento era una Fuerza Armada antiguerrilla, era la Fuerza Armada que combatía la presencia de los guerrilleros, de las bandas criminales, de todo aquel delincuente que penetraba nuestro territorio. La situación es que eso no sucede ahora y hace tiempo que no sucede. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que los grupos irregulares, tanto la guerrilla como los paramilitares, como las bandas criminales, que en Colombia llaman BACRI, pues les vieron sencillo entrar a nuestro territorio sencillamente porque no tenían obstáculos. Es algo así como cuando tú tienes en el vecindario una casa en la cual en el solar de la casa, del solar de la casa nadie se ocupa, entonces se hace sencillo entrar a robarse los mangos y cosas por el estilo. Bueno, eso hicieron los guerrilleros y los paramilitares con nuestro territorio, y ahí es donde yo he venido señalando desde hace mucho tiempo que la Fuerza Armada debe cumplir con su función, porque la función de la Fuerza Armada es preservar el territorio y la soberanía. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ordenó la salida del aire de la emisora Estudio 96.7 FM de Barquisimeto, Estado Lara, por vencimiento de la concesión. En el estado Aragua, pacientes del centro de diálisis protestaron por falta de agua. En internacionales, caravana de migrantes avanza hacia Estados Unidos dividida en grupos. Y en los deportes, en el fútbol inglés, el venezolano Adalberto Peñaranda fue habilitado para jugar en la Premier League de Watford. 11:33. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y bien, amigos, estamos de regreso en la conducción de este programa Javier Chirinos, Dinora Hernández, y tenemos de invitados a Fabio Valentini y a César Morales. También tenemos un amigo por aquí que queremos mucho, pero que cuando cumple años no le da torta a nadie. Hola, Chiqui, ¿cómo estás? César, dejábamos una pregunta en el corte anterior, y bueno, más que una pregunta, era una reflexión. Y te la pregunto a ti precisamente porque entiendo que eres conocedor de políticas públicas en cuanto eres licenciado en Ciencias Políticas. Sabemos que recurso humano, ese talento humano le aporta desarrollo a los pueblos del mundo, pero también entendemos que cuando la migración no es planificada también le puede generar quizá algunos impactos, para no llamarlos daños, y con eso de pronto me retracto un poco en cuanto al término, porque no es precisamente el que quería usar. Impacta la economía. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Qué cantidad de impacto le puede producir? Y bueno, y después de eso analizamos la segunda parte, ¿qué dejan también? ¿Cómo impactan a la familia cuando se van? Hola, César, gracias por acompañarnos, César. Gracias a ustedes por la invitación.
Sí, bueno, ciertamente en base al diagnóstico acertado que hacía Fabio anteriormente, el individuo se maneja por incentivos, ¿no? Y justamente frente a un régimen que te oprime día tras día, cuya característica tiende a ser más totalitario cada vez, imponiendo sanciones, imponiendo requisitos como el carnet de la patria para adquirir ciertos servicios básicos, el ser humano se mueve a través de esos incentivos. ¿Y contra qué se encuentra? Bueno, contra un régimen que cada vez te deja hacer menos. Ante esa situación, de que muy bien decía Fabio, de perecer o de subsistir, entonces se busca fuera las oportunidades que en el país no se reciben. Y es precisamente eso. Esa decisión, el individuo, cuando el ciudadano venezolano, cuando se ve en esa decisión de irse del país, lo hace con valentía, muchísima valentía, porque requiere valentía para tomar la decisión y con mucha responsabilidad. Y es en base a eso, a que creo que el impacto que ha generado la diáspora del venezolano afuera ha sido positivo. ¿Por qué? Porque justamente las personas que se van son aquellas dispuestas a hacer lo necesario para, en base a su conocimiento, en base a sus capacidades, desarrollarse y alcanzar sus objetivos, ¿no? Que es un tema de simplemente encontrar oportunidades, trabajar, desarrollarte. Y en base a eso, bueno, surgir como individuo. Estaba también analizando, bueno, anteriormente, que mi generación, por lo menos, la generación de Fabio, la mayoría de los que estamos en esta sala, y bueno, y Nora también, la excepción? También sí, no me queda claro. Te incluyo, por supuesto, en esa generación. Es una generación que ha estado altamente involucrada en la política, una generación que tiene una estima muy alta de lo que significa la libertad. Y este es otro aspecto que me parece que el venezolano que va afuera a buscar oportunidades lleva consigo muy arraigado, y que es el valor y el principio de la libertad para el individuo, para su desarrollo. Y justamente que este venezolano que se va de la Venezuela chavista, que no le dio oportunidades, es el venezolano que va afuera y estima altamente en un Estado de Derecho, un sistema de oportunidades y la libertad, y que es ese pregonero, por decirlo de alguna manera, de regímenes o de gobiernos que puedan llegar a parecerse al ejemplo venezolano. En ese aspecto tenemos un gran punto de enseñanza, ¿no? Los venezolanos. Entonces me parece que el impacto, por supuesto que se ven. La cara tiene dos monedas, ¿no? Hay un impacto positivo, es el de los venezolanos que van a surgir, a desarrollarse, y por supuesto el impacto de los venezolanos que, bueno, quizás van a tratar de replicar actitudes que aquí aquí son incentivadas por el gobierno, pero que en realidad es la minoría, son los menos. Y con relación a eso me parece que la diáspora venezolana da un gran ejemplo, no solamente de civilidad, sino de enseñanza, de lo que es el valor de la libertad y de la oportunidad para un individuo venezolano. Muy bien, César, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Quería hacer una pregunta. Es bajo un análisis que yo he estado haciendo, ¿no? O sea, generalmente las personas cuando emigran, que se van del país, pues muchos empiezan a sentarse. Uh-huh. Es decir, empiezan a tener familia, empiezan a vivir, empiezan a tener otra vida, a comenzar desde cero, ¿no? Y sé que ustedes dos pues han tenido la oportunidad de quizás compartir un poco más tiempo con esta diáspora por un posgrado que ambos realizaron, y que de alguna forma pudieron quizás constatar esta realidad. ¿Cuál es la expectativa de ese venezolano que se va? ¿Cuál es la expectativa? Es decir, volver a sentarse, porque nosotros acá estamos pues luchando para salir de esto, contando que también vamos a recibir las manos de ellos para reconstruir el país, pero puede ser que esa otra realidad de ellos asentándose en una vida pues pueda impedir que eso se lleve a cabo como nosotros quisiéramos. Entonces mi pregunta va dirigida hacia eso, y quien quiera los dos me la puede responder. Es decir, ¿cuál es la expectativa del venezolano que está fuera del país? Regresar. Mira, yo creo que hay de todo, y también depende de la época. Lo que tú decías es importante, Javier, por eso yo lo llamo, o sea, que la decisión de ellos de volver o no dependerá de qué tan echadas están las raíces. Uh-huh. Porque entonces, claro, ya tú tuviste tus hijos en cualquier país, y ya entonces está en el contexto y la escolaridad adaptada a ese sistema, una serie de factores. Pero hoy lo que está llegando o sea, la diáspora venezolana la conforman principalmente jóvenes que sí, en su mayoría, me atrevería a decir, tienen la expectativa de volver. Pero también son jóvenes que están conociendo en diferentes países una libertad que aquí no conocieron. Incluyéndonos, lo que decía César es muy natural. Y yo les traigo un dato calientico. O sea, esto se calculó ayer, en la Universidad de Harvard. Cito al usuario, que es Armando Flores, que está estudiando allá precisamente, lo conozco, es colega economista. Y en Harvard ayer estimaron que hay
3,3 usuarios de Facebook venezolanos que se han conectado desde el exterior. Y esa es la cifra que manejan los entes oficiales como el ACNUR, la Organización Internacional de Migraciones, que se encuentra afuera. Pero estadísticamente hablando, tú no puedes decir que todo el que se encuentra afuera tiene Facebook. Entonces ya por ahí te da una idea de que esa cifra estaba subestimada. Y la cifra que ellos ayer arrojaron es de 5,2 millones. Y el grupo de edad mayoritario está entre 18 y 24, 25 y 34 y 35 y 44. Okay. Entonces quizás la realidad para el grupo de 35 y 44 sea diferente a los otros. Pero para cerrar la idea, yo sí creo que todo dependerá, como decíamos, de ese incentivo, pero también la vocación que tienen muchos venezolanos de ver a su país reconstruido, porque muchos también han salido por la desesperanza política, que aquí me atrevo a decir que la desesperanza política en parte ha sido por culpa de la dirigencia política. Y lo vimos el año pasado. Si ustedes ven cuando minimizan las protestas y cómo se dispara el flujo migratorio, es una cosa abismal, es abismal. O sea, en el momento en que el señor Henry Ramos Ayub mandó a votar en las gobernaciones, en ese preciso momento se dispara la ola migratoria. Porque claro, está la desesperanza, es decir, ya no hay más nada que hacer, me voy. Entonces todo dependerá, pero yo sí creo y confío en que sobre todo esa generación que está muy vinculada a la política tiene la expectativa de volver para reconstruir, pero ese incentivo dependerá única y exclusivamente cuando ellos sientan que aquí hay un cambio verdadero. Fabio, querido, no pretendo banalizar lo que dices porque es muy importante. Tenemos a Javier unos invitados de lujo y esto es maravilloso porque son además ustedes gente joven, que puede reconstruir al país y que tiene quizá ese ímpetu para hacerlo. Y cuando digo que no quiero banalizar, porque cuando tú señalas que parte de la esperanza que se ha perdido acá es generada por los dirigentes políticos, mira, yo te quiero decir al mejor estilo oriental que serán algunos. Sí, sin duda, sin duda. Y si lo digo oriental, tú sabes cuando tengo que acentuar la R, serán algunos, porque la verdad es que aquí también hay dirigentes políticos que se han mostrado coherentes, firmes y valientes, y en ellos tenemos a María Corina Machado, que siempre mostró las características de este régimen, lo identificó, pero sucede también que esos que hoy se quejan del Twitter tenían todo lo que era un sistema matricial o matriciado de redes sociales en la cual vendían la verdad, que sabemos que es relativa, en eso yo no me voy a equivocar, pero vendían la verdad como propia, y parece mentira, pero es que aún siguen vendiendo esa verdad, elecciones, diálogo y negociación con un régimen vivo. Y yo creo, para complementar lo que dices, yo creo que además la sociedad venezolana, por todas estas cosas que nos han hecho pasar, ha evolucionado y cambió su forma de pensar. O sea, la sociedad venezolana, tanto la que queda acá como la que se ha ido, está clarita lo que está pasando, está clarita de cada dirigente. Exactamente, y hoy día critican las redes sociales porque ya no les favorecen. Y en el momento que las redes sociales dejaron de favorecerle, entonces ya las redes sociales no son buenas. Incluso yo recuerdo a muchos de estos dirigentes criticando la diáspora en algún momento, diciendo, llamándolos empantuflados, llamándolos que estaban sentados en su casa en pantuflas, y hablan desde aquí, tienen que hablar desde aquí. Ajá, y hoy día los he visto también, a ese mismo dirigente lo he visto llamándoles, diciéndole que nos necesitamos a ellos. O sea, yo creo que también hay que ser coherente, hay que ser respetuoso con el ciudadano y además entender que el venezolano ha cambiado, se ha transformado. El venezolano ve las cosas de una forma distinta y hoy día te lo demuestra. Por ejemplo, a este llamado al proceso fraudulento del 9 de diciembre, nadie le ha prestado atención. Eso no existe. Mira, Javier, de pronto a mí se me ocurre que es que también quizás ya no ataquen a la diáspora, porque también hay una diáspora de dirigentes. Además, eso es otra cosa. Mira, César, tú sabes que yo estaba pensando un poco, César y yo nos conocemos un poco porque tenemos el gusto de trabajar al frente en la fracción 16, en este caso a mí me corresponde ser la subjefa, y César es el secretario afortunadamente para nuestra fracción de la fracción 16J. Bueno, como me conoces, sabes que me gusta mucho esa historia menuda, esa historia cotidiana, y cuando yo preguntaba qué dejaba muchas de las personas que se iban acá en Venezuela, yo quería referirme específicamente a esas historias pequeñas, a esas historias de dolor, pero también hay historias de logro. Por ejemplo, yo tengo referencia en mi pueblo aproximadamente más de 30 personas que yo conozca y 12 que sean familiares directos que ya no están en el país, gente que ni siquiera tenía pasaporte en aquel momento. Hemos tenido también la tristeza, hemos pasado por el dolor de la familia de haber visto morir a familiares jóvenes además, y que nuestros muchachos que están en el exterior no hayan podido estar presentes, inclusive decir por el grupo WhatsApp Familia que ellos no lo pueden creer porque ellos no lo vieron, y decirle nosotros, vas a venir y no vas a encontrar
una señora que estuvo conmigo por más de 10 años en mi casa, ayudándonos en algunas cosas, algunos menesteres del hogar. La vi cuando educó a su hija, cuando la llevó al colegio, cuando la puso en la universidad, y la hija graduada ya de ingeniero se fue a Chile. La muchacha ya preparaba el pasaporte y la mamá lamentablemente murió de un infarto. Son historias de dolor, historias de tragedia, pero también quiero compartir con ustedes que ayer o el martes 13 de noviembre, un yaracuyano de Guama, yo soy regionalista, debo confesarlo, de Guama, de nombre Luis Montoya, acaba de pasar a la segunda ronda en un concurso de talentos allá en Perú. Pues él quería ser artista, es imitador de Alejandro Fernández. Yo creo que además de un imitador excelente de Alejandro Fernández, es excelente persona y es un guameño con talento que, fíjense, consiguió este espacio de televisión en la televisión peruana. Y bueno, esas son esas pequeñas historias, César. Entonces, ¿qué le sucede a un Estado cuando pierde también su capital? Ya sabemos que pueden llevar progreso, pero ¿qué perdemos nosotros? Sí, bueno, perdemos justamente esa generación de relevo que aspira en su país a desarrollarse y crecer. Y es parte de lo que deja también esta enseñanza del socialismo chavista, ¿no? Que es que, bueno, que yo creo que el venezolano quiere crecer, quiere surgir. Yo creo que ese es el bottom line de toda la aspiración de un venezolano, ¿no? Sea en Venezuela o sea afuera. Y justamente la crisis lo que ha traído es que la capacidad inventiva, de innovación, creativa del venezolano se potencialice tremendamente. Conozco muy cercanos, familiares, amigos, de personas que, bueno, han creado emprendimientos de cualquier tipo y que, bueno, que justamente lo que lleva la crisis, esa aspiración de crecer es a innovar, es a desarrollar. Y es justamente, creo que ese debe ser el llamado, ¿no? Ese quizás es la moraleja o la enseñanza que muy modestamente pudiese dejar yo desde acá. Es que la propuesta es a innovar y a persistir, ¿no? Bien sea en Venezuela o sea acá, en la latitud en la que sea. El chavismo, verdad que es una enseñanza tremenda y es justamente ese valor de la libertad y de cómo el individuo puede desarrollarse, ¿no? De que dependa solamente de ti, de las oportunidades que un Estado evidentemente te pueda llegar a dar para desarrollarte. César, disculpa que te interrumpa, pero es que me parece pertinente hacer esta pregunta. Ahora que estamos hablando de todo lo que ha aprendido el venezolano, tanto afuera como adentro, ¿qué debe proponerle un nuevo gobierno a los ciudadanos? Un nuevo gobierno de libertad a los ciudadanos. Es decir, o sea, ¿qué le puede proponer a tanto el que se queda acá como el que tuvo que huir de esta crisis? ¿Qué le puede proponer? Sí, le puede proponer instituciones firmes que permitan que ese individuo se desarrolle libremente como quiera, ¿no? Que desarrolle ese individuo también la responsabilidad que necesita, evidentemente, para crecer. Y que, bueno, que simplemente se desarrolle libremente, ¿no? Que las universidades funcionen, que tengamos instituciones firmes, que tengamos un Estado de Derecho que proteja al individuo, que proteja la libertad ciudadana, que tengamos un mercado laboral próspero, ¿no? Que tengamos justamente un mercado abierto que permita que las empresas crezcan. El gobierno lo que tiene que hacer es ofrecer y garantizar oportunidades mínimas para que ese ciudadano se desarrolle. Y lo hemos visto. Yo creo que un ejercicio también importante de reflexionar, aparte con lo que estabas hablando antes, es el tema de que, bueno, cómo hemos aprovechado los distintos espacios, ¿no? para desarrollar nuevas cosas, nuevas tendencias. Ahorita la libertad de expresión evidentemente es un tema grande. La cosa que no existe libertad de expresión en Venezuela y hemos acudido a las redes justamente para tratar de bypassear la presión del régimen que cada vez oprime más, ¿no? Y es justamente ese ejercicio de responsabilidad que ha necesitado las redes sociales en cada individuo para desarrollarse, que es lo que vienen diciendo ustedes antes. Yo creo que estigmatizar los espacios, tanto de la innovación, del emprendimiento, como el de las redes sociales, yo creo que no es correcto. Simplemente, bueno, se debe hacer responsablemente y evidentemente con un espíritu cívico y ciudadano. Ok, debemos ir al corte, pero antes de irnos quisiera preguntarle a Fabio, nos respondes al regresar. Tú que has tenido una responsabilidad de contacto directo con la diáspora venezolana, quisiera saber qué puede ofrecer esa diáspora venezolana para Venezuela. Es decir, se están formando, qué están haciendo, qué nos van a proponer, lo sabemos al regreso de la pausa. Chévere. Con gusto. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Muy bien, amigos, les habla Javier Chirinos. Tengo el gusto de acompañar a Dinora Hernández en Aquí se habla libertad y tenemos unos invitados de lujo, César Morales, Fabio Valentini. Antes del corte preguntaba qué le puede aportar la diáspora a Venezuela en esa reconstrucción y bueno, por favor nos das tu mensaje final también. Sí, mira, ahí es importante entender algo. Todos van a ser necesarios, el que decide regresar y el que decide quedarse. Y eso, con la pregunta que inclusive hacías anteriormente a César, va a permitir que el Estado en la nueva Venezuela se tenga que renovar para entender que también tiene una diáspora afuera que necesita ser atendida y representada. Pero entonces precisamente esa diáspora afuera va a tener una relación desde lo comercial hasta lo anímico, pero va a tener una relación. Y también esta diáspora nos va a fortalecer para mí un elemento esencial en la reconstrucción de este país, que es precisamente la productividad. La capacidad formativa, no solo el que está estudiando su pregrado, posgrado, doctorado, sino también el que está adquiriendo experiencias, que está viendo cómo es el entorno, el ambiente dentro de sociedades libres, para precisamente con esa experiencia regresar y ayudarnos a reconstruir este país, en el cual lo vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Pero también nos permitirá para conocer y demandar al Estado las oportunidades que tiene que tener este país, para que el incentivo de él sea, mira, prefiero estar en Venezuela que rechazar una oportunidad que me van a ofrecer afuera, ¿no? Y mi mensaje final precisamente no es solo el de la confianza, de que estamos, yo creo que sí, de verdad, en las últimas semanas, y lo notamos, yo creo que los estados se miden de acuerdo a las opciones que tienen, y ante menos opciones la estabilidad de se ve bastante decaída, pero sobre todo la confianza del retorno de muchos compatriotas, pero de otros que, si bien no van a retornar, van a estar siempre conectados con esta lucha y van a ayudar al fortalecimiento de esta nación que va a volver a nacer y que juntos vamos a reconstruir. El retorno es una buena noticia, Fabio, y tú formas parte de esa buena noticia, porque tú retornaste a construir tu patria. Muchísimas gracias por tu presencia hoy y qué gusto compartir contigo. César, ¿un mensaje final? Va muy de la línea, persistir e innovar, sea donde sea que se esté. El venezolano en Venezuela, el venezolano fuera, quiere surgir, quiere crecer, quiere innovar, y yo creo que ese es el mayor mensaje y el mayor esfuerzo que podemos hacer los venezolanos tanto en Venezuela como afuera. Te doy un ejemplo muy corto, muy personal. Mi padre, que tengo afuera en Boston, digamos, está loco por regresar al país. Sí. Y también, por supuesto, te conozco muchísima gente que está echando muy buenas raíces en otros países con una profunda convicción venezolana, que esos también van a ayudar tanto fuera como dentro, muy bien como dice Fabio, a los venezolanos que vamos a surgir muy pronto. Sin duda, todo
todas las partidas, todas las despedidas son duras, y bueno, ya estamos por despedirnos también. Sin embargo, es duro. Es duro. Sin embargo, yo cada vez que tengo la lamentable oportunidad de despedir a algún amigo, algún compañero de equipo, yo siempre les pido algo encarecidamente y siempre les digo: aprende. Aprende todo lo que puedas aprender, porque eso te va a servir no solamente para estar allá, sino para cuando vengas a reconstruir el país. Y con esto yo quisiera también decirle a nuestros oyentes que tenemos que aprender algo muy fuerte, que es la resiliencia, para poder resistir estos tiempos, para poder estar a la par de la situación. Tenemos que vencer la tristeza, tenemos que vencer el odio, tenemos que vencer los sentimientos negativos, tenemos que vencer todo esto que han buscado inculcarnos por 20 años y tener fuerza, aferrarnos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra gente querida, para garantizar poder seguir de pie, poder seguir en la lucha, poder seguir cada día buscando ese alimento para nuestra familia, pero también cada día buscando la libertad que tanto nos hace falta a los venezolanos. A nuestros amigos, nuestros oyentes, les digo: estamos muy cerca de salir de esto y vamos a prepararnos para gobernar bien, vamos a prepararnos para hacer un país distinto, vamos a prepararnos para garantizar el retorno de nuestros amigos que se fueron, pero también para garantizar los que vienen, los que van a nacer acá, para garantizar el crecimiento, el desarrollo de cada venezolano y poder tener esa patria libre, esa nación libre, esa nación de cada uno de nosotros que tanto nos merecemos, pero por la cual tanto trabajamos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Soy Javier Chirinos y les dejo a Dignora Hernández. Javier, mira, yo casi que iba a decir para qué más, porque ustedes de verdad que reconozco, César, que cuando hiciste la sección de la edad yo estaba en esa sección. Así es. Así es, lo confirma. Yo quiero reconocer que me siento profundamente conectada, emocionada, conmovida, porque ustedes son esa Venezuela que soñamos. Y qué bueno que todos los que nos están escuchando y a quien les regalamos este hermoso programa sientan que estamos en la reconstrucción de ese país y que tenemos el talento para ello, el talento que regresa, el talento que pronto vendrá. Y César, ojalá todos estuvieran locos como tu papá de querer volver, locos de pasión por Venezuela y no como algunos que andan locos por ratificar a este régimen. A ellos les digo: quienes levantamos con coraje la bandera de la dignidad, seguiremos insistiendo, diciendo la verdad y enfrentando los intereses de los que se oponen a la política con ética, porque para nosotros la dignidad sí cuenta. Vamos a seguir avanzando. Esta es la Venezuela que queremos, esta es la gente en la que creemos, tenemos la fuerza, tenemos el coraje, tenemos los líderes, tenemos la valentía para luchar, pero sobre todo tenemos un pueblo que espera, que está esperanzado, que está comprometido con nosotros y estamos avanzando en la construcción de ese país. Los dirigentes políticos tenemos que comprometernos y tenemos que estar a la altura del momento histórico. En este sentido, repito, la dignidad sí cuenta, seguimos avanzando. Muy buenos días, Venezuela. Buenos días. Buenos días. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.